Buenos días chicos del García Ford. Este video es para el sexto año y va a ser continuación del tema que vimos anteriormente, ¿sí? Como para que recordemos, anteriormente vimos las uniones intramoleculares, quiere decir, las clases de uniones que se establecían entre los átomos para que estos tendieran a formar una molécula, ¿cierto? Entonces, si los átomos eran de origen no metálico, a través de la unión covalente se armaba la molécula. Si teníamos que eran no metales y metales, teníamos que iban a usar uniones iónicas. Y si trataban todos de metales, decíamos que armaban ese supuesto enlace metálico. Esas son las uniones intramoleculares, quiere decir las que ocurren dentro de una molécula. Ahora lo que vamos a ver son las uniones intermoleculares, quiere decir las uniones que van a unir a moléculas. Fijémonos, por ejemplo, imaginemos que nosotros acá tenemos atomitos sueltos, ¿sí? Bueno, esos átomos se van a unir por las fuerzas intramoleculares y van a formarnos una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre estos átomos van a actuar las fuerzas intramoleculares, que son las que ya vimos la clase pasada. Y me forma una molécula. Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros sabemos que en la naturaleza no está todo como moléculas sueltas, cada uno por su lado, que es propio del estado gaseoso, sino que sabemos que en el estado líquido y más en el sólido hay fuerzas que interactúan entre las moléculas, que al ser del mismo compuesto se llaman moléculas hermanas, y esto nos produce de que estas uniones, ¿bien?, permitan que haya más de una molécula junta y que en la materia no se encuentre en estados gaseosos, quiere decir todo suelto por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que esta molécula, al lado de otra molécula hermana, ¿cierto? Y al lado de alguna otra molécula hermana, ¿qué va a ocurrir? Va a haber fuerzas, ¿cierto?, que interactúen entre ellas y que les permitan, ¿cierto?, debemos tener mayor cantidad de un mismo compuesto. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, que sería precisamente las uniones intermoleculares. Repito, estas son intermoleculares, las otras eran intramoleculares, ¿sí? Quiere decir que las que se dan entre los átomos que van a formar una molécula son la vamos a escribir acá, así incluso no se me confunden, intramolecular. Y las que se van a dar para mantener moléculas unidas, ¿sí?, esa es la intermolecular. ¿Estamos de acuerdo? Así no nos confundimos. Ahora lo que vamos a ver es esto. Entonces, bueno, estas uniones intermoleculares son uniones entre moléculas hermanas, ¿cierto? Decimos moléculas hermanas porque son moléculas similares entre sí, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre? Nos explica por qué la materia no se encuentra solo en estado gaseoso. Si ustedes se acuerdan, como les decía, el estado gaseoso, como ustedes tienen una molécula por acá, la otra por acá, la otra en la otra punta, ¿cierto? Y ninguna desea estar junta, sino que cada una se va para su lado. En cambio, la líquida hay una mayor fuerza de interacción y las sólidas tienen muchísima fuerza de interacción. Bueno, y estas uniones interatómicas también toman otro nombre que se les llama las fuerzas de Van der Waals. Bien, ese es otro nombre con el que lo pueden conseguir en el libro. Y precisamente esas fuerzas de Van der Waals son de tres tipos. Hay una que se llama fuerza de London, la otra se llama dipolo, y la otra se llama puente de hidrógeno. Esto va a ser lo que ahora vamos a estudiar, hidrógeno. Vamos a estudiar ahora. Bueno, una cualidad que tienen estas fuerzas de London, dipolo y puente de hidrógeno es lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos visto si una molécula era polar o si era apolar? Bueno, en ese caso acá nos va a importar mucho porque las de London se dan para las moléculas que son no polares, ¿sí? Entendiendo que yo digo no polares o apolares. La dipolo se hace para moléculas que son polares, quiere decir que tienen polos, y las de puente de hidrógeno son para las muy polares. Ya las vamos a trabajar una por una estas. E inclusive, la forma en la que yo lo he trabajado acá, lo he armado de una manera, lo he puesto así como en filita, para que estén desde las que son menos fuertes a las que son más fuertes.
Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un montoncito de moléculas que están unidas por fuerzas intermoleculares de London, esas moléculas no son polares y es mucho más fácil romperla porque son menos fuertes, ¿cierto? Es decir, separo no a la molécula en sí, no la separo, sino que la separo de la unión con las otras moléculas. Es mucho más fuerte si es una molécula apolar que si, por ejemplo, yo tengo un dipolo-dipolo, que quiere decir que yo tengo moléculas que tienen polos, entonces cuando yo quiera romper esa separación entre ellas va a ser un poquito más difícil que las de London. Y evidentemente que las que estén unidas por puente de hidrógeno son las más difíciles, ¿cierto?, de separar. ¿Por qué? Porque son las más fuertes. Cuando yo hablo de separar, acuérdense, chicos, que no me refiero de romper esa molécula, no, yo me refiero de romper la unión que unen las moléculas entre sí y que me queden moléculas sueltas, esa molécula en estado gaseoso. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar cada una de estas uniones intermoleculares, ¿sí? Vamos a empezar desde las más débiles a las más fuertes. Entonces, como vamos a empezar desde la más débil, arrancamos con lo que sería la fuerza de London, ¿sí? Esta fuerza de London se caracteriza porque se da entre moléculas no polares. Si ustedes no se acuerdan cuáles eran las no polares, estas se presentan cuando tenemos uniones que son covalentes, ¿cierto?, apolares, con diferencias de electronegatividad, ¿cierto?, de entre 0 a 0,4. Si se acuerdan de la tabla periódica que le daban vuelta, habían visto de que ahí salían, ¿cierto?, las escalas de electronegatividades, o de última, cuando ustedes veían las casillitas de la tabla periódica, el primer rengloncito. Y se acuerdan que hacíamos ejercicios donde restaban el de más electronegatividad al de menos electronegatividad para ver con qué fuerza se iban para cada lado. Bueno, entonces, ¿en qué caso tengo enlaces covalentes apolares? Covalentes cuando se trata de no metales. Y apolares cuando tienen esta diferencia de electronegatividad menor a 0,5. Por ejemplo, entre el carbono y el hidrógeno suele ocurrir que son dos elementos diferentes. O también cuando yo tengo elementos, ¿cierto?, del mismo tipo. ¿Y por qué yo digo que son apolares? Porque los electrones que van a compartir se van a mantener más que nada en medio de su unión. Ninguno lo va a poder tirar más para su lado. Y eso lo que me va a hacer es que si yo quisiera imaginarme esta molécula, yo podría imaginarme que acá digamos, esta molécula son estos dos juntos o estos dos juntos, y se suelen diagramar así. ¿Por qué se diagraman así? Porque esta distribución pareja de los signos me da a entender, esto debería ser un menos, me da a entender que no importa yo dónde corte la molécula, ¿cierto?, tiene misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y eso me da la idea que no existe un polo. Entonces, cuando yo tengo estas uniones covalentes, ¿cierto?, apolares, que eso me ayudó entre estos dos elementos a formar la molécula, ¿qué me va a pasar? Entre moléculas hermanas a estas se me van a producir las fuerzas de London. ¿Cómo ocurre esta fuerza de London? Imaginémonos lo siguiente. Nosotros vamos a tener moléculas que son, imaginemos así, que son todas apolares. Eso quiere decir que como es apolar, está medio complicado que se mantengan unidas entre sí, ¿cierto? Y eso explicaría por qué son tan débiles entre ellas. Porque si vamos al hecho, para que algo se mantenga unido, tiene que tener un porqué. Y si no tienen ningún polo, están súper relajadas con sus cargas y todo eso, no tiene mucho explicativo. Pero ¿qué es lo que le ocurre a las fuerzas de London? De repente, en las fuerzas de London, ¿cierto? Acá se tienen que ver normalmente estas moléculas, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar estas tres, no importa. La cuestión es que de repente, en algún momento X, ¿cierto?, a estas moleculitas, lo que va a ocurrir es que de afuera le va a venir una energía venida de el sistema. Entonces, ¿qué le va a pasar? Esa energía que viene al sistema va a agarrar a la primera molécula más cercana a donde se encuentre, digamos, el origen de la energía, y la va a polarizar. ¿Qué es polarizarla? Hacer que las cargas positivas se vayan hacia un lado y las negativas hacia el otro. ¿Hacia qué lado? Hacia cualquiera, chicos, da lo mismo. Si acá me ponen todas las positivas o todas las negativas, está perfecto. Lo importante es que la polaricemos a la molécula. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? De repente, eso le pasó a esa molécula. ¿Y qué ocurre? Yo tengo teóricamente que mi otra moleculita, ¿cierto?, está feliz, perfecta de la vida, pero ¿qué va a ocurrir?
esta polarización me va a hacer un efecto para acá, ¿cierto? ¿Y qué efecto me va a hacer? Nosotros sabemos que las cargas contrarias se atraen. Eso quiere decir que si acá están los negativos, quiere decir que hacia acá, ¿cuál me va a traer? Y los positivos. Y eso significa que entonces lo que a mí me va a pasar acá va a ser que acto siguiente, a causa de esa energía que sigue funcionando, porque sigue funcionando, yo voy a tener que esta primer molécula que se me recontrapolarizó va a tender a polarizarme a la siguiente molécula. ¿Sí? Esto sea para arriba o sea para abajo. Por ejemplo, en el caso de esta es un hecho de que empiece esta y siguen estas dos, y siguen estas dos y siguen estas dos. Y si se dan cuenta, esto es un efecto que empieza a ser, ¿cierto? Como un estilo de efecto dominó. Y esta, ¿cierto? Va a afectar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, ¿qué me ocurre en estas fuerzas de London? Se supone que las moléculas son apolares, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen una zona con polo. De repente tengo una energía, ¿sí? Que me va a venir a afectar a esa molécula y lo que va a hacer es que esa afectación va a generar como un efecto dominó. Y ese propio del efecto dominó va a afectar a la siguiente, que va a afectar a la siguiente y va a afectar a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí logro hacer algo que se llama, porque todo esto toma un nombre, que se llama dipolo transitorio. ¿Estamos de acuerdo? Porque es algo que va a transitar. ¿Por qué? Porque imagínense que si no, yo no podría decir que estas moléculas son apolares y siempre tienen energía, porque se volverían polares. Sino que lo que ocurre es que, imagínense como una sábana, que yo hago así. ¿Ven que es como una olita? Bueno, imagínense que en el momento que yo tengo los brazos para arriba, imagínense que esto fuera un manto enorme y yo hago un gran efecto, hago un efecto de ola. Bueno, es como que le doy energía. Entonces, esa energía que le da la primera molécula, le da a la segunda, le da a la tercera, le da a la cuarta. Cuando llego a la cuarta, le corto la energía. Como le corté la energía, la primera se volvió a polar. Y empieza así la segunda, la tercera. Y cuando la cuarta se va a volver a polar, y por donde se pueden soltar, le vuelvo a dar la energía. Entonces hago que la primera vuelva a ser polar, y se influye a la segunda, a la tercera, y cuando le va a dar a la cuarta, corto la energía. Entonces si empieza a polar, a polar, a polar. Cuando se va a despolarizar, polarizo de vuelta. Entonces esa es una manera en la cual, colocando y cortando la energía, ¿cierto?, que es un proceso que en la naturaleza se da muy continuamente, es que yo logro que las moléculas que son apolares puedan tener esta unión. Pero ¿qué ocurre? Imagínense que esto, chicos, es muy fácil de romper. ¿Por qué? Porque como depende de un factor externo, entonces cuando yo tengo este tipo de moléculas, donde repito, ¿qué es lo que me va a pasar? En un momento, si yo, esta energía que venía, ¿sí?, se corta, pum, pum, chau, ¿qué va a pasar? Esta primera molécula se vuelve a despolarizar, ¿sí? Y empieza el efecto dominó, porque de repente este poder que hacía para acá también se cortó, y esta molécula que acá estaba polarizada, ¿qué va a ocurrir? En el paso siguiente, como yo esta energía, ya dije que la corté, tengo que de repente la misma cuestión que le paso a esta, bueno, le va a pasar a esta, ¿cierto? Que se vuelve a despolarizar. Y así se va haciendo un efecto dominó de tal forma que nunca se termina de soltar, ¿sí?, ni nunca se terminan de polarizar todas. ¿Se dan cuenta? Es como si yo tuviera un manto y voy haciendo así. Entonces le doy energía suficiente acá para que empiece esta, me polariza la siguiente, me polariza la siguiente, me polariza la siguiente. Entonces justo en ese momento en que tengo casi todo polarizado, corta energía. Se despolariza, 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 y cuando va a despolarizar esta, polarizo, y así se va logrando. Y ese es el dipolo transitorio. ¿Por qué se llama dipolo? Fíjense, dos polos dice el nombre. Y esto quiere decir que me genera una molécula donde tengo una parte positiva y la otra negativa momentáneamente. Estas son las fuerzas más débiles y las más fáciles de romper. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de unión que nos siguen fuerzas, ¿sí? Por lo cual, esta se llamaría la de dipolo
dipolo. De vuelta, si ustedes se dan cuenta de lo que quiere decir el nombre, dipolo, ¿qué nos está dando? La idea de una molécula que sí tiene polo. Esto del polo lo podemos hacer de dos formas. Uno es directamente poniendo todas las carguitas positivas de un lado y las negativas del otro, o haciendo esto. Cualquiera de las dos cosas me está marcando que la molécula, cierto, tiene polos. Ahora, no nos confundamos de creer que estos son 2 átomos o estos son 7 millones de átomos, ¿no? Esto nos está hablando de que lo que se transformó, quiere decir la molécula, tiene las cargas positivas para un lado y las negativas para el otro. Bueno, ¿cuándo se me forma a mí el dipolo? Ah, y la mejor parte, dipolo-dipolo. Quiere decir que tengo 2 veces esto. Quiere decir que son el tipo de unión que se me da entre moléculas hermanas que se caracterizan que ambas, ¿cierto?, tienen esta cuestión de polaridad. Si ustedes quieren lo escribimos así, si quieren lo escribimos así. Yo prefiero hacerlo así porque de esa forma es más útil para el London, que ya lo expliqué. Entonces, ¿dónde se me va a dar esto? Se me va a dar entre moléculas polares. Si no se acuerdan en qué caso se me formaban moléculas polares, se me formaban en el caso que yo tuviera covalentes polares, que si se acuerdan esto, el covalente polar tenía que tener una, ¿cierto? Esto tenía que tener una diferencia de electronegatividad de 0,5 para arriba. Y en ese caso, ¿qué me pasaba? Imaginémonos, por ejemplo, no sé, vamos a hacer a ver, ¿cuál podemos hacer? Imaginémonos que tenemos acá un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno. Bueno, si ustedes se fijan en la electronegatividad, el oxígeno tiene más electronegatividad del carbono. Quiere decir que en este caso los electroncitos que están compartiendo, acuérdense siempre que cuando ven estas rayitas, chicos, quiere decir, ¿cierto?, de que acá yo tengo un electroncito del carbono, uno del oxígeno, uno del carbono y uno del oxígeno. Entonces, ¿cuándo se me formaba esto? En este caso, como este es más electronegativo, digamos que los electroncitos que están compartiendo se vinieron más para este lado, ¿cierto? Entonces, de esta forma, si yo tuviera que diagramar, nosotros sabemos que los electrones son cosas negativas. Eso quiere decir que de estas moléculas, esta podríamos decir que es la parte que quedó cargada negativamente, mientras que esta podríamos decir que quedó cargada positivamente. ¿Por qué? Porque su electroncito está más para allá. Imagínense que esto que yo le estoy haciendo eran las nubes electromagnéticas. Quiero decir, yo cuando veo el átomo me tengo que imaginar como si fuera un algodón de azúcar que está todo estirado, donde yo no puedo ver el núcleo, porque estoy viendo todos los electroncitos que giran. Entonces, imagínense que esos electrones que son carga negativa, entre ellos no se soportan, entonces se intentan como no chocar. Si yo quito uno, obviamente que se va a achicar un poquito esa zona donde están correteando. Y si yo agrego uno, se va a hacer mucho más amplio. Entonces, eso me hace que este tome una carga más negativa, este más positivo. Y si yo me tuviera que imaginarlos a estos como una molécula, podría decir que de este lado están las carguitas negativas y de este lado la carguita positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo covalentes polares, con esta diferencia de electronegatividad, me pasa esto. Pero ojo, no todos los covalentes polares, porque hay unos que yo para el dipolo-dipolo no tomo en cuenta, que por ejemplo es cuando el hidrógeno se une con elementos tan electronegativos como lo que era el azufre, el nitrógeno y el oxígeno, ¿cierto? A estos no los consideraba para el dipolo-dipolo, sino que a estos los voy a considerar para el siguiente tipo de unión, que son los puentes de hidrógeno. Entonces, acuérdense, estos no. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener este tipo de uniones cuando sean covalentes, quiere decir dos no metales, que cuando se unen tienen diferencia de electronegatividad de igual a 0,5 o mayor, donde obviamente que el oxígeno para donde en este caso el oxígeno es para donde se viene el electrón, por lo cual esto queda más negativo, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, el carbono, como se le va un poquito el electroncito, queda más positivo y quedaría así. Y los otros casos donde tengo estas uniones iónicas, donde tengo estas uniones dipolo-dipolo, en las iónicas. ¿Por qué en las iónicas? Porque imagínense que nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, tengo el sodio, que no quiere más su electrón, se lo pasa al cloro, ¿cierto? El cloro queda cargado negativo
el sodio queda cargado positivo y se acuerdan que habíamos dicho que ya no se podían separar, porque al tener cargas negativas se sienten muy atraídos y ahora estos me forman una molécula. Y si yo tuviera que mirar esta molécula, me pasa como algo parecido a esto, porque imagínense que la nube que tenía con electrones se hace más chiquita, la nube que tiene con electrones se hace más grande, porque se acuerdan que eso lo habíamos visto en tamaño atómico cuando se trataba del radio de los iones, ¿cierto? Que se iba a ver más grande el anión que el cation. Y si yo esto lo tuviera que diagramar, lo puedo diagramar como esto, ¿se dan cuenta? Puedo hacer o la famosa pastillita, que les digo que no me gusta mucho porque es media digamos, limitada a la hora de hacer expresiones, o puedo hacer este dibujo, ¿sí? En ambos casos tengo estas cuestiones donde los átomos, ¿sí?, al unirse por estas diferencias de cargas, lo que me produce, ¿cierto?, es una molécula que tiene polos bien marcados. Entonces, imaginémonos qué pasaría si tuviéramos esta molécula más otra igual, más otra igual, más otra igual, más otra igual. ¿Qué me formaría? Este dipolo-dipolo. Entre todas las moléculas que yo tengo, ¿cierto?, hermanas, ¿qué ocurre? Se van a acomodar de tal forma que los polos queden muy cómodos para generar atracciones entre sí, ¿cierto? Entonces, de esa manera se generan fuerzas muchísimo más fuertes que de otra manera, ¿sí? Entonces, estas son un poco más difíciles de romper que las de London. Fíjense que yo acá lo que hice fue coloqué esto puede ser al revés, chicos, imagínense que estamos en el espacio, podría tenerla así con el negativo y el positivo. Fíjense que si yo acá puse las positivas, acá pongo las positivas, pero acá no puse las positivas, porque positivo con negativo no se va a traer, o sea, positivo con positivo no se va a traer nunca. Entonces acá fíjense que yo puse las negativas, acá puse las negativas, y si yo hiciera otra filita, acá voy a poner las positivas, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Y acá voy a poner las positivas. ¿Se dan cuenta? Porque yo tengo que hacer que esto me coincida, ¿cierto? Como lo que era la red cristalina. ¿Se acuerdan que tuvieron que buscar? Sí, yo tengo que hacer que esto me coincida continuamente. ¿Y qué pasa? En el caso del dipolo-dipolo, no viene por una fuerza externa, sino que viene por la energía propia, ¿cierto?, de los polos que tienen formadas las moléculas. Y eso me hace que para yo poder romper estas uniones y que esta estructura, imagínense, esto es cloruro de sodio, esto es la sal de mesa. Imagínense que las moléculas, ¿cierto?, de la sal de mesa tienen tan buena unión que yo la tengo en estado sólido, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estado sólido es lo más unido, lo más compacto? Para yo poder pasarlo a estado líquido, quiere decir que pierdo un poquito de estabilidad. ¿A cuánto necesito para fundir la sal? Y para pasarlo a estado gaseoso, chicos, imagínense los miles de grados centígrados que yo necesito. Entonces se dan cuenta que estas son fuerzas importantes. Mientras que, por ejemplo, los alcoholes podrían ser estas fuerzas de London. Que vieron que ustedes lo dejan destapado y ya con la temperatura ambiente, ¡hop!, se fue. Bueno, y ahora, chicos, lo que vamos a ver es el último, cierto, tipo de unión. Y precisamente el más fuerte. En este caso, este tipo de unión se llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Y por lo que nos podemos dar cuenta, tiene de protagonista al hidrógeno, ¿cierto? El primer elemento de la tabla periódica. ¿Cuándo se da esto? Se va a dar entre moléculas polares, ¿cierto? Ya dijimos que las polares eran estas, ¿cierto? Que tenían un área donde era más positiva y otra donde era más negativa, que la podemos representar así, ¿cierto? O también la podemos representar así. Pero no cualquier tipo, sino que en su interior posean uniones covalentes, ¿cierto?, propias del hidrógeno con los tres no metales más electronegativos de la tabla, que son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, ¿sí? ¿Se acuerdan que en su momento, cuando habíamos visto lo que eran las uniones covalentes y las covalentes polares, yo les especifiqué tipos de covalentes polares y estas? ¿Qué es lo que ocurría en esta? A ver si nos podemos acordar. El tema era que sabemos que las covalentes tienden a querer compartir, ¿sí?, los electrones. ¿Por qué? Porque todos los elementos las quieren, al ser todos no metales. Lo que ocurre es que el hidrógeno es tan poco electronegativo en relación a estos tres, que esa diferencia de electronegatividad hace que prácticamente, imaginémonos que acá tenemos lo que sería el oxígeno, vamos a hacer acá a ver con azul, acá vamos a tener el oxígeno. Sabemos, ¿cierto?, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y acá le vamos a poner 6, ¿cierto? Bueno,
Sabemos que el oxígeno, si acá estuviera el hidrógeno, el oxígeno quiere lograr 2 electrones más para lograr la regla del octeto, ¿sí? Es decir, tener 8 electrones en su última capa y así parecerse a los gases nobles más grandes. El hidrógeno, al ser tan pequeño, pero al ser un no metal, va a tender a querer tener, ¿cierto?, un electrón más para entonces parecerse al helio, que es la regla del dueto y es el gas noble más pequeño que tiene la tabla periódica. Por eso es el primer gas noble. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Cuando estos dos vayan a interactuar compartiendo sus electrones, lo que va a pasar es que ese compartir va a ser muy falso. ¿Por qué? Porque si bien van a decir, bueno, dale, compartimos nuestros electrones, la realidad es que es tan fuerte la atracción que tiene el oxígeno que podríamos imaginarnos que el electrón del oxígeno está acá y el electrón del hidrógeno se vino acá directamente, ¿sí? No es que hay un compartir real. Es una onda, bueno, lo compartimos, pero lo guardo yo. Te das cuenta, es nuestro, pero yo lo tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Como el hidrógeno, si ustedes se acuerdan que nosotros esto lo habíamos dibujado, el hidrógeno, fíjense que es 1 en el número atómico y 1 en el número másico. Eso quiere decir que tiene un solo protoncito que no tiene, ¿cierto?, neutrones y que tiene un solo electroncito girando alrededor. ¿Bien? Eso significa que si por algo le quitaran ese electroncito, ¿sí?, ¿qué le queda al hidrógeno? Le queda puramente un protón desnudo. Y eso hace, ¿sí?, que adquiere una carga. Esta zona, ¿cierto?, va a adquirir una carga muy positiva, ¿sí?, bastante positiva, y en contra va a tomar una carga muy, muy negativa. ¿Por qué? Porque no es como los otros enlaces covalentes que si es apolar lo comparten al medio. Si es polar se va un poquito para el elemento que tiene más electronegatividad. No, acá en este caso prácticamente cuando el hidrógeno es con el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, es como que si directamente se lo arrancara, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ocurre? Este queda muy electronegativo, este queda muy positivo porque prácticamente le sacaron el electrón y ante esta diferencia de cargas no se separa. Bueno, esto, ¿cierto?, es el enlace covalente, ¿cierto? Covalente que se produce entre el hidrógeno y estos. Ahora, la pregunta es, obviamente que acá el oxígeno, con esto él no logró la regla del octeto, ¿no? Todavía le hace falta otro más. Así que en su defecto, imaginémonos que acá hay otro hidrógeno. ¿Y qué pasa? El hidrógeno más o menos le va a pasar casi lo mismo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque como este oxígeno ya tiene un montón, ¿sí?, de electrones, entonces el que van a compartir con este no hace falta, viste, que sea así tan, ¿cómo se llama esto? Tan de arrastrarlo, sino que está bien, lo compartimos, pero más que nada está bien, lo podemos compartir un poco por acá al medio. ¿Por qué? Porque ya el deseo de tener el electrón ya lo satisfació con esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pasa? Miremos acá cómo es este enlace covalente para entender cómo es el puente de hidrógeno. El tema es así. Si nosotros nos imaginamos el oxígeno, el flúor o el nitrógeno y hace unión con el hidrógeno, prácticamente a uno de esos, ¿sí?, con los que se vaya a unir a uno, va a tender como que a arrancarle el electrón. Ese arranque del electrón, ¿cierto?, produce que esto se carga muy negativamente. Si toma este negativo porque prácticamente adopta ese electrón, este hidrógeno queda muy positivo. ¿Por qué? Porque no es otra cosa, ¿cierto?, que un núcleo de un protón que perdió su único electrón. Entonces el siguiente, que el oxígeno, el nitrógeno, ¿cierto?, o el flúor, no, porque se une uno solo, se vaya a unir, no hace falta que se lo arrastre tanto. Pero ¿qué pasa? Esto que ocurre acá es muy simbólico, porque si yo tuviera que ver esta molécula, de repente en cuestiones de cargas, yo podría decir lo siguiente. A ver, yo acá tengo este hidrógeno, que yo elijo que sea al que el oxígeno, ¿cierto?, le recontrasacó el electrón. Este otro no, este va a ser el que lo comparte, más que nada para el lado del oxígeno, pero hasta ahí, quiere decir que este es el que provoca el menos, este es el que le provoca el más. Y si yo quisiera, ¿cierto?, ponerme a ver, un momentito, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Bueno, si yo quisiera imaginarme cómo se vería esto con cargas, ¿sí?, las mismas cargas que hemos estado viendo ya en las moléculas, ¿sí?, yo me podría imaginar, por ejemplo, si yo quisiera hacer así la molécula,
me podría imaginar, ¿cierto? Acá la voy a hacer de vuelta, que esta es la parte positiva y esta es la parte que queda cargada negativamente, ¿cierto? Usando un poco la imaginación, ¿no? Pero la idea es darnos cuenta que hay polos. Acá está la parte negativa, acá está la parte positiva. Repito, esto no lo repite con todos los hidrógenos que hay, ¿sí? Sino que solamente con uno. Con uno ya le basta, ¿sí? En el caso del flúor, como hace una sola unión, entonces es un hecho, acá si fuera un flúor en un oxígeno, no existiría esto, sería una sola unión. En el caso del oxígeno, como tiene para unirse con dos, con solamente uno de los hidrógenos hace esto. Y en el caso del nitrógeno, como tiene para unirse con tres, entonces solamente con uno de los hidrógenos haría esto. Con los otros dos se uniría tranqui. Y la parte, ¿cierto?, que yo consideraría que es la positiva de la molécula, es aquella que esté cercana al hidrógeno, al cual se le quitó el electrón, y todo el resto de la molécula yo considero que es la que a mí me quedó con carga negativa. ¿Sí? Entonces de esa manera yo me puedo imaginar la molécula. Entonces, esto que yo le estoy dando acá el ejemplo es lo que ocurre cuando es la unión intramolecular, ¿sí? Es lo que ocurre cuando se hace esta unión covalente. Quiere decir que yo uní los atomitos para formar una molécula. Ahora la cuestión es, ¿qué es este puente de hidrógeno? ¿Cierto? Pone pausa. Entonces, esto como les repetí hace 5 segundos, ¿no? Esto es lo que ocurre para formar una molécula, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto es una molécula, esto es una sola molécula. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo interactuarían estas moléculas entre sí, porque esas son las uniones intermoleculares, las moléculas entre sí. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que imaginar acá? Si a mí me está hablando puente de hidrógeno, miren cómo borro esto, así me queda más normalcita. Ahí estamos. ¿Qué sabemos nosotros? Ya dijimos que el lado donde esté este hidrógeno que se le ha robado su electrón es el que va a tener una densidad más positiva. ¿A qué se le llama densidad? ¿Se acuerdan que hablábamos de las nubes electrónicas? Bueno, la densidad negativa quiere decir que como el oxígeno, imaginémonos que tiene una nube de este tamaño, de repente le entra otro electrón, va a quedar más grande. Por eso se dice que tiene densidad negativa mayor, ¿sí? Negativo. Acuérdense que los electrones son cosas negativas. Y este toma densidad positiva porque al tener una nubecita y perder su único electrón, ¡pum! Entonces queda cargado positivamente. Y en esta no pasa otra cosa que lo mismo. Esta es la que tiene densidad positiva y esta es la que va a tener densidad negativa. Entonces, ¿qué es el puente de hidrógeno, chicos? El puente de hidrógeno no ocurre dentro de la molécula. Esto no es un puente de hidrógeno, esto no es un puente de hidrógeno. Esto es una unión covalente simple, ¿sí? Tan electronegativa, ¿sí? Entre los covalentes que tiende a robarle el electrón. Acá es una unión covalente polar, donde ya no hace falta robárselo completamente, y acá pasa lo mismo. Donde va a ocurrir el puente de hidrógeno es por fuera de la molécula y en contacto a la otra. ¿Y qué es lo que es? Que el lado positivo de la molécula se va a sentir atraído al lado negativo de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente que si yo acá tuviera otra molécula más, que hasta inclusive, miren, la puedo apoyar al revés. Imaginémonos acá que vamos a tener aquel hidrógeno, aquel oxígeno, aquel otro hidrógeno, este es el que le robé el cosito, este es el que lo capta. Quiere decir que si ustedes se imaginaran la molécula, podríamos decir que esta va a ser la parte de la densidad positiva, esta va a ser parte de la densidad negativa. ¿Qué ocurre? Estos puentes de hidrógenos van a tender a hacerse por todas partes. Entonces, a ver, si esta es la parte negativa, y acá tengo parte positiva, acá también voy a tener puente. Si esta es positiva y acá es negativa, acá también voy a tener puente, ¿cierto? Y va a generar puentes entre toda la mayor... Es más, si esta es la parte negativa y esta es positiva, acá va a generar puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos puentes de hidrógeno que ocurren entre las moléculas, entre todos sus lados de densidad positiva y todos los lados de densidad negativa, son lo que hacen que aquellos elementos, aquellos compuestos que están formados por estas uniones en su interior, sean las más fuertes y las más difíciles de romper. Esto hace, por ejemplo, que para poder romper nuestra agua, tengamos semejante punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? Y bueno, son las que en la escala son las más poderosas.
Repito, esto lo podemos hacer así con el oxígeno y el hidrógeno, el flúor, con el nitrógeno, y siempre acuérdense que solamente uno de los hidrógenos con los que conforma la molécula es con lo que genera eso. Con los otros no hace falta, ¿sí? Y si esto inclusive quisieran verlo diferente, podríamos hacer, imagínense estas moleculitas así, como quieran, con el más, menos o todo. Miren, lo voy a hacer así solamente porque es más rápido. ¿Sí? Imagínense, la parte del más, ustedes se dan cuenta que es donde tienen el hidrógeno que perdió el electrón, ¿cierto? Acá tenemos esta parte y acá tenemos el más. Bueno, ¿cómo se conectaría esto? A ver, si este es menos y este más, es para acá. Si este es más y este es menos, sería para acá. Si este es menos y este es más, bueno, esto es maravilloso en la física. Tenemos así, tenemos así, tenemos así. ¿Se dan cuenta cómo ocurre esto? Entonces, en este caso, este tipo de unión es mucho más poderoso. Con esto, chicos, cerramos lo que serían los 3 tipos de uniones intermoleculares.